Buenos días, estudiantes. Buenos días, Lina. Buenos días. Buenos días, María. Buenos días, profe. Y buenos días, Francisco. Buenos días. Bueno, ¿cómo van con esas tareas pendientes? Ahí las estoy haciendo, profe, las estoy ya adelantando. Bueno, María, ¿cómo va con esas tareas pendientes? Profe, pues yo ya te envié una al WhatsApp y ahorita estoy haciendo la portada ya de la revista. Bueno, y Lina. Yo también ya estoy adelantando. Bueno, muy bien. Don Javier, buenos días. Javier, buenos días. ¿Qué más, profe? ¿Cómo Buenos va con días. las tareas pendientes? Bien, bien, profe. Bueno, entonces, para hoy vamos a hablar un poquito sobre el diseño de páginas interiores, tanto para proyectos de revistas o de libros, ¿no? Aquí a la derecha ven una página interior de un libro que alguna vez se hizo sobre algunos temas relacionados con algunos sitios turísticos, y este en particular se llama así Salto de Fómeca, en la cual pues también se trató de trabajar con una imagen casi estilo infografía, en la cual se hablaba de los lugares, la fauna, la vegetación, el clima, y se hacía un mapa también de ese recorrido por el Salto de Fómeca, pues que es un sitio pues lleno de agua para escalar, aventura y ese tipo de cosas, lo cual está diagramado a dos columnas. En algunas se trabaja columna como ustedes ven acá, en otro viene la columna o el texto a dos columnas, y algunos elementos como para colocar los títulos y colocar algunas fotos y alguna información del recorrido. Lo importante ahorita es que ustedes vean las diferentes partes que constituyen algunos proyectos, como puede ser de revista, de libros, y vemos algunos ejemplos al final sobre algunos libros creativos. Aquí hay una parte que dice estructura de una revista de diseño. María, si alcanzas a ver para que me lea las partes, por favor. Portada, retiro de portada, editorial, staff o créditos, índice sumario, secciones que vienen artículo principal, otros artículos, foto de página central, humor, horóscopo, crucigramas, etcétera. Artículo, título, baja del título, volanta, texto, fotografías, epígrafes, artículos secundarios o recuadros, avisos publicitarios, infografías, gráficos, ilustraciones, encartes y contraportada. Bueno, aquí como nos comentó María, pues estas son como las partes claves dentro de la estructura de la revista. Vamos a hablar de algunas muy importantes cuando estoy hablando de proyecto de revista, ¿no? Y dentro del proyecto de revista, pues de esas partes más claves, pues ya vimos una ayer que fue el tema de la portada. Eh, y cuando hablamos del retiro de la portada, aquí nos habla que es de la contraportada. Entonces, normalmente la portada la llaman tiro, y en otro lado la llaman también retiro de portada, contraportada. El tema de la editorial, que normalmente es un escrito, que lo hace, puede ser el director de la publicación, o le pide el favor a
alguna persona que haga un escrito corto, puede ser en tamaño carta, que tenga por ahí unas 250 palabras, con el fin de que abra la publicación. Puede ser sobre algún tema relacionado con la revista. Normalmente cuando uno empieza una revista, pues la editorial es dando la bienvenida y ya en adelante, pues hablando de temas de actualidad que toque la revista, dependiendo si es de moda, si es de diseño, si es de fotografía. Aquí está el tema de staff o créditos. Entonces, por ejemplo, todo lo relacionado a quienes realizaron la revista, ¿no? El índice y sumario, entonces normalmente es, ahí se habla de las páginas y esas páginas de qué habla y, y, digamos, página 4, entonces habla sobre comida, la comida de mar, entonces como una especie de pequeño índice, o también lo llaman contenido. Entonces, si ustedes se dan cuenta, por aquí está el contenido, ¿cierto? Ustedes alcanzan a ver. En esta misma página, como ustedes alcanzan a ver, está contenido, está aquí la editorial, y en algunos también, dependiendo, ponen los créditos, dependiendo de la publicación. Lo ideal es que como uno tiene o va a diseñar algo, pues se dé la oportunidad de que destinarle una hoja a cada elemento. Secciones, ¿no? Entonces que haya un artículo principal, otros artículos, y entre esos artículos pues va a estar elementos como la foto de página central, ¿cierto? Secciones, por ejemplo, de humor, horóscopo, crucigramas que ustedes han visto por ahí. Dentro de los artículos también hay algunas partes como los títulos, subtítulos, las fotografías, artículos secundarios. Hay otro elemento que también es importante que ustedes lo deben incluir, el aviso publicitario, que ustedes lo deben tener en cuenta. Y también el tema de infografía, esos gráficos que hacen con el fin de explicar algo, que son más 80% ilustración y 20% texto. Entonces, aquí les muestro otra diapositiva en la cual nos muestra como las partes, esas partes principales, ¿cierto? Partes de una revista impresa. Entonces, dentro de las partes, como vuelvo y les comento, pues está la portada, que es la página principal. Entonces, como habíamos hablado, pues la función es llamar la atención del lector, ¿no? Que impacte. La contraportada de esta página pues le indica al público brevemente los contenidos más relevantes de la revista. Entonces normalmente se pasa a veces mostrando algunos contenidos, se pasa al otro lado. Una editorial, pues artículo en el cual se expresa la opinión del medio periodístico. Un índice, entonces normalmente es un listado de los títulos de cada artículo de revista. Entonces ayuda a la persona a ubicar fácilmente el artículo. Los créditos, datos de identificación de los integrantes, de los que crearon la revista o el libro, los artículos y los anuncios publicitarios. Dentro de eso también hay un proceso de producción que normalmente cuando uno va a crear una publicación, pues lo primero es la temática, lo cual pues, fue lo primero que ustedes hicieron, ¿cierto? No sé si alcanza María a que me ayude con el tema del proceso de producción para que lea esta parte aquí derecha. Temática. Para ello se debe realizar un estudio previo de las personas a quienes va dirigida. Investigación previa, hay que buscar referencias y antecedentes. Identificar las fortalezas, ya que hay que determinar la manera en la que dirigimos la información. Crear una identidad en donde se ve la estructura, el estilo de redacción, apariencia, número de páginas, fotografías y gráficos, estilo de texto.
Promocionar para hacer una presentación de ventas donde se exponga la revista y seguir consejos que se deben estar sujetos a las modificaciones y cambios para mejorar. Entonces, muy bien como lo expresa Lina. Dentro de ese proceso, pues ya se puede decir que ya pasamos la primera parte del proceso, que era el tema de la temática, elegir un tema de su agrado o un tema también dependiendo de cuando uno hace estudios y que le gusta a la gente, entonces dependiendo de eso, pues uno saca un libro, así como estilo Villegas, entonces Villegas anda sacando libros, pero ellos sacan libros dependiendo de algunos temas que le guste a la gente, algunos y dependiendo de los nichos que ellos encuentren o hagan en su estudio de mercadeo. La otra es investigación previa, lo cual pues uno busca todo lo que pueda sobre ese tema. Entonces si el tema es de maquillaje artístico, pues uno lo que hace es consultar, que es la parte en la que ustedes deben estar trabajando, deben estar consultando, investigando referentes, imágenes, qué libros hay sobre el tema, por ejemplo, de maquillaje artístico, sobre el tema de animales mitológicos, el tema del ciclismo, el tema de eh, los humedales, ¿sí? Entonces la idea es que ustedes estén en esa etapa, están investigando, estar haciendo también, empezar también a producir fotos, ir pensando en ese tema, pero la idea es estar en ese tema de investigación, qué hay sobre el tema que ustedes, y ir bajando referentes, ir bajando imágenes, que eso es importante. Identificar fortalezas, pues hay que determinar de alguna manera cómo ustedes piensan dirigir esa publicación, ¿no? Entonces es importante cómo piensan también realizarlo y a veces también pensando también un poquito en esa filosofía, ¿no? También cuando uno decide, bueno, cuál va a ser el objetivo real para mostrar esta publicación, ¿no? El otro es crear una identidad, que es lo que vamos a, en cierta manera, hacer, porque la idea es que la publicación al menos quede digitalmente, ya después si ustedes desean eh, imprimirla, ya viene ya viene pues ya a su gusto. Yo lo que pido es que al menos el proyecto pues quede al menos totalmente la parte digital, con eso ya me siento servido. Pero si alcanzan a imprimirlo y a tenerlo listo, excelente. No se les olvide que hay una pieza que sí la van a imprimir, que al menos para ver esa pieza impresa, y es la pieza esa del pop-up o el anuncio publicitario con características de pop-up. No se les olvide que ese sí va a estar impreso. Después, bueno, después estaremos hablando de esa pieza. Y entonces crear una estructura. Entonces, al crear una entidad, pues ustedes crean una estructura, ¿no? Que la vamos a estar creando poco a poco. Un estilo de redacción, cómo van a estar escritos artículos, la apariencia o el diseño, cuántas páginas, ¿no? ¿Qué fotografías? Si va a llevar solo fotografías o si va a llevar ilustración, o va a estar combinadas ambas, fotografía y gráficos. Y estilos de texto. Entonces, ¿qué diseño va a tener ese texto? ¿Qué fuente, no? ¿Qué estilos de fuente? Cuando ustedes vieron ahí InDesign, para que lo tengan presente. Promocionar, pues la idea es ver cómo publicar, cómo presentar esa revista digital. En nuestro campo, pues la manera de promocionarla sería digital, de tal manera que uno la puede eh, exportar como un PDF o un SWF con el fin de promocionarla y mostrarla a las personas, compartirla. Y seguir consejos, pues cuando ustedes lancen la revista, la idea pues es preguntar y hacer algunos comentarios a algunas personas, viendo si les gustó o no les gustó, qué funciona, qué no funciona, y ustedes también ser críticos ante eso.
Entonces, bueno, entonces seguimos acá. Aquí van a ver también dentro de algunas, dependiendo del tipo de la publicación, pueden también, y dependiendo del tipo de revista, pues también tendrán algunas partes, y dentro de esas partes, como podemos ver el tema de las márgenes, ¿cierto? Entonces que hay una margen superior, que hay una margen interior, ¿sí? Que es esta margen interior que viene por acá, y esa margen interior que va a tener, si un centímetro, un centímetro y medio. Tengan en cuenta siempre que si ustedes van a imprimir un proyecto, deben pensar en la margen interior, porque si es la revista pegada, pues se va a comer normalmente medio centímetro. Si no es pegada, es cosida, bueno, no hay ningún problema. Ustedes pueden, pero normalmente, bueno, cuando uno la abre, pues no tiene ese problema, pero cuando es cosida, eso, o sea, cuando está pegada, ustedes saben que cuando el pegue necesita al menos medio centímetro de pegante, entonces se pierde, pero cuando es cosido, pues no hay ningún problema porque se abre, no hay problema en eso. Entonces, para que siempre ustedes calculen, dependiendo de la revista, cuánto se va a perder. Normalmente uno interior deja 1,5, pero eso sí también dependiendo de lo que uno quiera hacer, 1,5, 2. Las márgenes exteriores, entonces miren, margen interior, que las márgenes interior. Aquí hay un elemento que lo llaman folio, 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 y el folio es la misma numeración. Entonces es la misma numeración para que lo tengan en cuenta que es folio. Entonces dependiendo, como yo les digo, pues eh, mm, hay distintos nombres, ¿no? En este caso folio es la misma numeración. ¿Qué más elementos hay por acá? El tema de módulos. Y normalmente cuando trabajamos con el tema de módulos es cuando jugamos a cómo ubicar nuestros elementos. El caso de imagen, cómo los ubicamos dentro de nuestra publicación. Entonces hablamos de los módulos. ¿Qué más elementos así claves? Bueno, columna. Entonces ya saben que columna, una columna, otra columna, columnas. Quiere decir que es una publicación que está diagramada a tres columnas. El tema del medianil, ustedes ya saben que acá, ¿cierto? Este espacio de aquí a acá entre columnas es el medianil. Bueno, aquí hay otras partes también. Aquí en el caso de la numeración, el folio, entonces aquí lo llaman, mira, aquí lo llaman foliación, pero ahí se desprende. Infografía. En algunas revistas juegan con el tema de panel de información, de colocar algunos datos, y en ese caso, pues, ocupa también un espacio en la columna, pero se resalta con algún color o una barra, ¿sí? Se encierra, si se puede decir. Elementos como el entresacado, ¿no? Entonces, a veces estos entresacados se saca, por ejemplo, de alguna parte de alguno de los párrafos como para mostrarlo un poquito más grande, dependiendo. Las entradillas, ¿sí? Un texto antes para entrar el texto, como haciendo un pequeño resumen. La fotografía, el título, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de elementos de la revista, pues estos elementos son eh, claves. Aquí también pues lo mismo, miren, partes internas de un artículo, entonces que viene un título, que viene una entradilla, y si ustedes se dan cuenta en las entradillas viene un poquito más grande, el tamaño de fuente, como pueden ir de 14. Normalmente los textos que se trabajan en una revista van entre 12 a 10 puntos, ¿cierto? Contenido del artículo, la enumeración, la fotografía.
Bueno, aquí dice la parte de la editorial. Javier, ¿alcanzas a leer qué dice en la editorial? Sí, sí, señor. Pues solamente dice en la página editorial, el director de la revista opina sobre ella. Pero, o sea, no, no Sí, veo más. listo, tranquilo, muy bien. Sí, realmente es un texto, ¿no? En este caso, ahí el director habla o hace un comentario general de la revista, como también puede hacer un comentario sobre algún tema en particular que englobe todo el, la revista, ¿no? Algo que le dé en cierta manera identidad a esta revista. Entonces, normalmente es un texto. Como les digo, puede ser un texto de 250 palabras para colocarlo, si ustedes se dan cuenta. A veces viene la foto del director o solo viene la foto. Puede colocar una imagen, el título de editorial, ¿cierto? Francisco está por ahí para que me diga qué dicen los créditos. Sí, profe. En esta página aparecen quienes hacen la revista. Exactamente. ¿Quiénes hacen la revista? Entonces, normalmente aparece un editor, quién diseñó la revista, quién la diagramó, quién hizo las fotografías, quién hizo la carátula, quiénes hicieron los textos, impresión. Bueno, ahí es donde vienen todos los nombres de los que participaron en la revista. Entonces aquí ustedes ven aquí unos ejemplos. Aquí ven por ejemplo, aquí ven un ejemplo en la cual en una página pues viene la editorial, aquí está el nombre de la persona que hizo la editorial y vienen los créditos, entonces donde vienen todas las personas que participan. Si se dan cuenta, pues hay una estructura, ¿no? Para ubicar estos elementos, es con una serie de una estructura y barras que me ayudan a estructurar estos dos elementos, ¿no? Con el fin de no poner ahí un texto editorial y créditos y texto ahí, sino, no, la idea es tratar de diseñarlo y diseñarlo de tal manera que sea funcional, ¿no? Este es un campo y este es un campo, ¿no? Sumario, está por ahí Javier, Javier ya participó, sí. Sí, sí, señor, Bueno, perfecto. entonces Giancarlo está por ahí. Señor, Para que me leas qué dice el sumario. listo. El sumario es el índice de las secciones para indicar en qué páginas se encuentra cada noticia. Puede ir acompañado de fotos. Exactamente. Entonces, como ustedes ven ejemplo, normalmente el sumario puede ser el índice, también se llama índice o también contenido. Normalmente puede ser una hoja o dos hojas, dependiendo de la publicación, en la cual por medio de fotos, un título y la página donde está el artículo, pues nos da una idea rápida de dónde encontrar esos artículos. Entonces aquí, como dice, pues resalta los artículos principales y las secciones fijas de la revista, puede ir acompañado de fotos. Entonces, como está el nombre del artículo, la página y una foto que acompañe a alguno de esos artículos. No es necesario que a todos los artículos tenga fotos, sino en este caso, por ejemplo, la 8 y 10 tiene una foto, la 20 y la 28 pues tiene una foto que corresponde ahí al artículo. Entonces, para que lo tenga presente cuando es tema de revista. María me lee lo que dice anuncios publicitarios. Son los comercios profesionales, empresas, organizaciones que dan dinero para poder publicar la revista. Entonces, sí, normalmente cuando uno está haciendo una revista y uno dice, bueno, ¿y qué va a hacer con esta revista? Esto va a ser
salida gratuita o esto nos vamos a beneficiar, vamos a hacer negocio con esto. Entonces, normalmente hay una persona del departamento de mercadeo y ventas que es la que se encarga de promocionar la revista, y al promocionar la revista, pues ella busca un espacio dentro de la revista para colocar un anuncio publicitario. Entonces, normalmente muchas de las revistas que ustedes se dan cuenta, pues viven es de los anuncios publicitarios, y con medio también de esos anuncios publicitarios, pues se le paga a todas las personas que intervienen en la publicación, los que escriben, los que hacen fotografía, los que hacen diseño. Entonces, ustedes verán que hay algunas revistas que tienen, pero eso tiene una cantidad de anuncios publicitarios. Entonces uno empieza a abrir la página o la revista y ustedes se darán cuenta que, por ejemplo, Soho o Don Juan o ese tipo de revistas, pues tienen las primeras 5 páginas de pura publicidad, y entre la revista pues tiene más publicidad, porque es pues, la manera de poder solventar los gastos de la revista. Y como hay dentro de temas revistas, la gente que pauta, pues tiene también sus valores. Entonces, para que también tengan en cuenta que dentro de los que van a hacer algún proyecto con características de revista, pues piense que va a tener anuncio publicitario. Cuando estoy hablando de temas revista o periódico. Entonces, para que lo tengan presente. Aquí, pues, ustedes verán algunos ejemplos, ¿sí? Como que normalmente pues uno, los plantillas o ejemplos que uno lo puede bajar de freepik.com, como para ver algunos ejemplos de cómo uno puede diagramar o crear algunos campos. Entonces, si ustedes se dan cuenta, pues hay una estructura, ¿cierto? De cómo colocar aquí elementos de una columna, 2 columnas, un espacio que se puede dejar una imagen en grande. Si ustedes ven acá estos espacios en blanco, ¿cierto? Tema para colocar, por ejemplo, numeración. ¿Cómo juegan con estas? Perdón, mire el tema de la numeración aquí arriba, algunas barras para colocar, ¿no? Puede ser de pronto de sección. Números, texto y el tema de las barras negras, y dentro el texto blanco. Entonces, para que vean como ejemplos, que a veces no es diseñar la revista o el proyecto si tiene características de revista de una manera aburrida, sino que tenga ciertas características de diseño. Aquí pues ustedes ven acá todo esto, aquí viene texto, las barras para colocar o destacar algunos elementos, el campo para colocar ilustración que viene ahí, viene rayado, la numeración como ustedes ven acá, una línea que los une, y hablando de pronto de la sección, imagen, columna, un destacado, ¿cierto? Aquí puede venir la sección, aquí otra también. Entonces, a partir de una estructura, cómo diagraman aquí los elementos, y esta estructura cómo se va mostrando también en las demás páginas, y cómo se diagrama el texto a 2 columnas, en este caso, esta sí, solo una columna. Otro ejemplo, cuando uno decide trabajar a partir de cajitas, y en esas cajitas, pues uno estructura la publicación. Entonces, lo interesante de una publicación es que si uno empieza a diagramar con este tema de cajitas, la idea es también mirar cómo romper esa estructura, pero mientras que sea y sirva, que sea un elemento funcional y modular, ¿sí? Entonces, esto con el fin de variar un poquito, y que no sea solo la estructura de esta retícula, sino que se va variando, pero se va respetando acá, ¿no? Entonces, imagen, toda la parte derecha imagen, izquierda textos, pero en este caso hay una especie de, se le coloca color, ¿no? Y en este caso, mire, la imagen que ocupa 2 columnas, textos, si aquí hay 2 columnas, aquí hay 1, 2, 3, 4 columnas, 2 columnas, texto e imagen. Por ejemplo, aquí este magazine, lo mismo también. Pues hay una profusión de color, ¿no? Design magazine.
Entonces ustedes ven aquí los elementos, cómo juegan con estos elementos rectángulos, y a partir de estos rectángulos pues van estructurando todos los elementos, ¿no? Entonces hay una estructura ahí invisible, ¿sí? Pero van estructurando los elementos. Entonces lo ideal es que cuando ustedes me muestren o vayan avanzando en su trabajo, pues la idea es que ustedes vayan, se pueda ver, ¿no? Se pueda ver en InDesign, se pueda ver todo si se puede decir, el desglose de esa publicación páginas por páginas, ¿no? Que uno pueda ver cómo se ve ese desglose normalmente. Entonces aquí hay un ejemplo de un magazine. Esto que ven acá es ya partes que tienen que ver con la revista. Javier, ¿alcanza a ver por ahí las partes de Sí, sí, esta señor. página de Cuarto Poder? ¿Qué dice? Cintillo, Ujú, pie de foto, sí, sesiones, orejilla, sí, primera plana, logotipo, lema, fotografía y titular. ajá. Entonces, normalmente en un proyecto que tiene que ver o tiene características de periódico, pues ustedes se acuerdan, viene aquí un título, o lo que llaman el logotipo, en este caso Cuarto Poder. Viene también un cintillo, y entre ese cintillo viene información de la revista. Viene también, en este caso, si es necesario, un lema, ¿sí? Viene el tema también de las fotografías. Viene el tema también de pie de foto, y en el pie de foto normalmente es un texto que acompaña a la fotografía, pues explicando, ¿no? Explicando la foto normalmente. Secciones, eso sí, dependiendo si colocan todo el tema de las secciones, entonces una parte para secciones. Orejillas, entonces, a veces orejillas son campos que los dejan para colocar ciertos elementos, como puede ser de publicidad. Y normalmente siempre hay una página que es la primera plana, y en esa primera plana pues hay una noticia importante, que es la que da pie para el tema del titular, ¿no? Entonces, habrá apoyo al cultivo de fruta, que normalmente hay como aparece en el titular. Aquí hay otra diapositiva, pues hablando de partes de la noticia. Entonces, a veces aparece un título, que normalmente, si hablamos de jerarquía, pues está arriba, pero está con un tamaño de tipografía a veces que viene de 18 puntos, 20 puntos, a veces un poquito más grande. Viene un antetítulo, una entradilla, sumar o a veces también como un resumen así rápido, y el autor, la imagen. Aquí está la pie de foto, aquí está mejor el ejemplo de pie de foto, que comenta un poquito. Normalmente a veces ponen el autor, el fotógrafo, y una breve descripción describiendo la foto. ¿Qué más? Aquí hay unos, por ejemplo, destacados. Bueno, como para que lo vean. Dentro de las partes del libro, bueno, una cosa es diseñar una revista o un periódico, y otra cosa es también diseñar un libro, ¿no? Entonces las partes pues van a variar. Entonces normalmente un libro, pues como lo estuvimos viendo, pues está formado dentro de la parte externa, pues tiene una tapa o una cubierta, hay un lomo, ¿sí? Entonces, que normalmente está la portada y la contraportada, que son los elementos básicos de la parte externa del libro, que es la que uno ve, ¿cierto? Y la portada pues tiene sus elementos. Y dentro de la parte interna, pues lo importante es el contenido.
Y dentro del contenido, pues también tendrá algunos elementos que viene de una revista, pero en ese caso puede ser la numeración, y dentro de esa numeración puede venir también un índice, ¿sí? El tema de contenido, y pues, bueno, opciones de cómo se ordenan o cómo se asocian. Viene una parte al final que tiene que ver tema de bibliografía, ¿no? Sí. Normalmente cuando es el libro aburrido, entonces solo texto y texto y texto, que haces una investigación. Entonces, como para que lo tengan presente, pero dentro de un proyecto fotográfico estilo libro, pues también hay elementos con los cuales uno juega, que pues también vienen unos títulos, ¿cierto? El texto, vienen algunos elementos con el fin de resaltar algún elemento en especial, el tema del blanco que es muy importante, el de jugar con algunos signos, la numeración, cuando jugamos también con el tema de algún proyecto que tiene que ser de carácter ilustrativo, un cuento, la cual viene la ilustración y los textos, que en este caso viene diálogos y un texto acá también, o acá en este lado. Entonces, cuando el proyecto es de ilustración. Dentro de los proyectos con característica de libros, pues también uno se puede salir del libro tradicional de texto y texto, sino también mirar cómo hacer un libro que tenga ya un poco más de diseño. Entonces, si ustedes se dan cuenta, hay una barra, ¿sí? Que va a venir en toda la publicación, unas imágenes, ¿cierto? Que están casi todas en el lado derecho, un texto, pero ese texto, si ustedes ven, hay un interlineado que es un poquito más, en cierta manera, diferente a un interlineado de libro tradicional, entonces un poquito más amplio, que lo ideal de hacer un libro no es coger y meter texto y texto y texto, coger el interlineado más pequeño con el fin de meter y que quepa el texto. Bueno, una cosa, como lo dije, si va a ser la guía de clasificados o la Biblia, pues otra cosa, porque va a meter texto y texto. Pero la idea es que ustedes piensen en esos elementos, el interlineado, como el interlineado, o sea, este espacio que hay acá entre renglón y renglón, pues me va a ayudar, ¿cierto? Que se vea mejor la publicación, el interlineado. Entonces, con el fin de poderlo leer. Y entre otros tipos de libros, que a veces pueden venir libros con características de folleto o con características de plegable o de pop-up. En este caso tienes un libro con características que puede ser de folleto. Ustedes saben que una cosa es el plegable y otra cosa es el folleto. Entonces aquí ustedes pueden jugar con la parte interior, de ubicar los elementos, hacerlo un poquito más expresivo, como ustedes lo ven por acá. Otro tipo de libros en la cual se experimenta un poquito con el tema de los materiales. Entonces es un libro en la cual, si ustedes se dan cuenta, tiene una estructura, y esa estructura lo que se hace es sacar las páginas, se sacan, y uno va mirando, o como lo puede pasar así, o lo puede uno sacar, y se dan cuenta, pues la estructura de esta forma como si fuera una ventana, y tiene las partes del libro, ¿cierto? Otro tipo de características del libro, cuando el libro tiene características de plegable, entonces es un libro que tiene unas tapas fuertes, duras, pero el contenido está formado por un plegable. Entonces, ustedes ven acá cómo se compone el proyecto, es un proyecto como más visual. Aquí hay otro proyecto que también tiene las partes del libro, la portada y contraportada con pasta dura, pero en su interior, pues la estructura del libro, pues tiene elementos de plegable, ¿no? Y colocarlo. ¿Sí? Entonces, al desplegar el libro, mire cómo queda. Otro ejercicio acá, entonces, al desplegar el libro, pues queda esta estructura en forma de acordeón,
¿cierto? En la cual se va mostrando el contenido o cómo se va a mostrar el libro. Y por último, bueno, penúltimo por ahora, el tema del libro de pop-up que yo ya les he mostrado. Esta es una publicación que tiene que ver con pop-up, pero en blanco, el libro del blanco, pero el pop-up. Entonces, una publicación así que todo blanco, pero estilo pop-up. Dentro del tema de editar libros, pues también hay algunas partes importantes, y entre esas partes importantes, pues hay un proceso que primero, pues el texto original. Dentro de ese texto pues hay una serie de correcciones entre el autor y el editor, con el fin de sacar un texto definitivo. Después del texto definitivo pues hay que pasarlo por un corrector de estilo. O sea, son personas que se dedican a arreglar tema de ortografía, tema de redacción, que hay que quitar palabras, que no quedan muy bien. Entonces, tema de corrección de estilo lo usan todos, desde las personas que escriben libros. Gabriel García Márquez pues tenía su corrector de estilo. Entonces, normalmente las personas que escriben libros pues tienen sus correctores de estilo para que quede bien. Corrección de primeras pruebas, y entre esas pruebas revisiones entre el autor y el editor. Corrección de segundas pruebas. Entonces hay una serie de corrección de pruebas, primeras, segundas pruebas entre el editor y el autor. Y después de esas pruebas de textos, y también el tema empieza a mirarse el tema de diagramación, y entre eso pues también mirar pruebas del libro en tema de encuadernación después, para después pasarlo al tema de la imprenta. Entonces, esto es ¿cómo se puede decir? Un breve recorrido para que vayan echándole cabeza al tema de la publicación que van a realizar. Esto es como para darle unos tips, unas recomendaciones, que dentro del proyecto que ustedes van a hacer, pues muchos van a hacer algunos proyectos de libro, pero pueden tener ciertas características de diagramación un poquito más modernas, que no sea la tradicional. Otros dirán que, bueno, quieren hacer algún proyecto estilo, no sé, pop-up. Eso sí ya depende de ustedes, que tenga una característica distinta. Bueno, entonces por ahora, ¿dudas, inquietudes de esta parte, Lina, No, señor. María, No, señor. Francisco? No, profe. Javier No, profe. y Giancarlo? No, señor. El siguiente paso, mientras descargo la imagen aquí de María, es que vamos a crear la estructura que tiene su proyecto. Entonces, ¿qué van a hacer? Van a hacer algo así por este estilo. Esto con el fin de que me lo compartan, como en una hojita van a escribirlo, ¿no? O si lo quieren hacer en computador o en Word, me van a compartir la estructura de su proyecto. Entonces, que si eso va a tener una portada, una contraportada, que si va a tener una editorial, un índice, un créditos. Entonces me van a compartir. Ahorita son las 10:54, por ahí tipo 11:10, con el fin de que me compartan cuál va a ser la estructura que va a tener su proyecto. También para que me hablen, en este caso, si es un libro convencional, un libro que tiene características, no sé, o es una revista, o si es un libro que se va a convertir en un libro objeto, o un libro que tiene con característica pop-up.
Listo, entonces para que en unos 15 minuticos piensen en la estructura y ahorita me la comparten, ¿listo? Bueno, entonces aquí les comparto algo del trabajo de María, para que me comentes un poco aquí, María, qué estás haciendo. Bueno, pues es un curso de maquillaje artístico, como dice ahí, entonces la idea es promocionarlo, aparece pues cuando inicia el maquillaje, aparece mi celular y para que me llamen y pues puedan adquirir o conocer más sobre los costos, porque pues no sé, siento que a veces eso llama mucho la atención y la intriga, entonces pues por eso lo quise hacer así, no colocar de una vez como los costos. Puse el horario de las clases, que serían pues de 8 a 12 y de 3 a 7. Y ya básicamente esa es toda la información, ya pues al abrir el folleto, o bueno, aparecen pues varios implementos que se utilizan para recrear un maquillaje y pues obviamente sin ningún tipo de descripción, ya que pues a mí me gusta mucho intrigar a la gente, entonces pues ya. Eh, Esto que estoy viendo acá es la parte que se abre, si no estoy mal, ¿sí? Donde Sí, se ve señor. aquí todos los elementos del maquillaje, ¿no? Ajá. Bueno, eso quiere decir que este ya es el resultado final de la pieza impresa. Eh, a ver, bueno, después me regala otro ángulo de cómo quedó la pieza para verlo un poquito mejor, ¿listo? O Dale, sea, profe, ¿ya listo. pegaste ambas caras o esta es solo la cara donde se ve el pop-up? Ambas caras ya todo está pegado. Ya todo está pegado. Entonces, para que me regale otra vista, para que tomes otra foto, para que me muestre una foto casi de perspectiva para verlo un poquito mejor. Y Pero, listo. pero bien. ¿Todos estos elementos los ilustraste o los bajaste de algún lado? Los ilustré. Ujú. Bien. Entonces, lo importante aquí en tu proyecto es enfatizar en los resultados que se puede hacer con este tema de maquillaje artístico, curso de maquillaje artístico, que pues esto se aplica para uno, modelos, tema de algunos eventos especiales, y tenga en cuenta que esto también a nivel profesional, tema de cine, ¿no? Esto es muy clave para que lo tenga también presente. El papel, esto donde lo imprimió, me imagino que la impresora de tu casa, porque veo por aquí unas rayas, ¿cierto? Sí, eso fue en la impresora de mi casa. Bueno, ya después, cuando lo vayas a sacar, sí lo imprime en bien bonito y eso. Aquí en Listo. la parte donde están los rombos, trate de dejar un poquito más de espacio, que no me queden pegados los textos, aquí 3 pm a 7 pm, que no me queden tan pegados, sino tratar de dejar al menos medio centímetro o al menos un espacio para que no me queden tan pegados. Lo mismo acá en inicia para que no me quede tan pegado. Y pienso que también puedes jugar un poquito más con la diagramación de estos elementos del curso de maquillaje, Bogotá, ya que estás jugando con esta estructura de rombos, entonces también mirar cómo colocar una estructura, en este caso, un rombo grande, puede ser un rombo grande que salga o varios rombos aquí en este lado, con el fin de colocar esta información de curso de maquillaje. Entonces, para que lo tenga también ahí presente. ¿Listo, María? Listo.
Entonces, ya tienen la estructura, pero ahora a partir de la estructura van a hacer un boceto también en una hoja aparte en la cual me van a hacer un desglose. Cuando yo hablo un desglose, es este desglose. Entonces me van a decir una página en la cual va a estar la portada y la contraportada. Otra página en la cual esta página va a ser solo para editorial, esta página va a ser solo para, puede ser créditos o editorial y créditos, de aquí viene sumario. Ahora viene otras dos páginas en la cual va a ir un artículo, en este caso puede ser animales mitológicos, y en ese animales mitológicos la idea es que haga una lista, cuál va a venir, no sé, dragón, otras dos páginas para, no sé, sirena, otras dos páginas bueno, o sea, va diagramando el contenido. También tienen que dejar una, si es de característica de revista, ¿no? Deja otra para tema de publicidad. O usted puede decir, esta portada y contraportada, pero estas primeras viene para publicidad y esta también viene para publicidad. Entonces la idea es que vamos a decidir cuántas páginas van. Ya les dije que lo mínimo van a ser 12 páginas, lo mínimo. Si van a ser 16, 20, ya dependen de ustedes. Entonces, aparte de la estructura que ya han creado, creen en una hoja carta, hacen como un dibujo, y lo pueden dividir por dos páginas, en la cual portada contra portada, que viene acá, que viene acá, que viene acá, para saber exactamente más o menos cuántas páginas le sale y cómo le va a quedar distribuido. ¿Listo? Para que también me lo comparten ahorita en unos 5 minuticos. Entonces, lo que les estoy explicando es que a partir de una hoja, a partir de una hoja carta, ¿cierto? A partir de una hoja carta, esta hoja carta lo que hago es partirla de tal manera que me van a salir 1, 2, 3 y 4, 3 y 4 pedacitos, y estos pedacitos lo que yo hago es doblarlo por la mitad con el fin de crear el cuadernillo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí tengo el cuadernillo, ¿cierto? Y este cuadernillo, como ustedes se dan cuenta, lo voy a enumerar. Entonces, esperen un momento, les comparto que esto normalmente es el tema de la imposición. Normalmente, cuando uno coge este cuadernillo y lo coge de esta manera, uno empieza a enumerar las hojas. Entonces esperen un momento acá. Normalmente uno hace esto. Entonces esta va a ser la número 1, ¿cierto? Esta va a ser la número 1. Después la abro acá. Y esta va a ser la número 3. Perdón, la 2, la 3, la 4, la 5. Entonces, esto aquí que les estoy mostrando es el tema de la imposición. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, esto es como el desglose de lo que les estoy mostrando, de que cojo una hoja y esa hoja lo que hago es enumerarla. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando uno empieza a enfrentar las páginas, se enfrenta la 1 con la 16. Si este es el retiro de esta sería la 2 con la 15, la 3 con la 14, la 4 con la 13, la 5 con la 12, la 6 con la 11, la 7 con la 10 y la 8 con la 9, si es una publicación que tiene 16 páginas,
¿cierto? Es para que lo tengan ahí presente. Esto que están viendo acá es normalmente cuando uno está trabajando en el tema de impresión. Entonces uno, dependiendo de la máquina, si es una máquina de tamaño carta, de un cuarto, de un pliego, cuando estoy hablando de las páginas de impresión, entonces el impresor coloca en las páginas en un cierto orden, ¿no? Hoja parte delantera, y en la hoja parte delantera vienen el 1 y el 8 y el 4 y el 5, y en la hoja trasera vienen enfrentadas la 2 y la 7 y la 3 y la 6 para tema de impresión. Aquí ven otra distribución: 1, 16, 8 y 6, 14 y 13, 5 y 12, la 2 con la 15, eso quiere decir que 1, 16, pero el reverso viene la 2 y la 15. 8 y 9, por el otro lado viene la 7 y 10. Entonces, si ustedes se dan cuenta, mire aquí las parejas. 1, 16, 2, 15, 3, 14, 4 y 13, 5, 12, para una publicación de 16. Lo llaman aquí cara y en este caso dorso. Bueno, esto es un ejemplo también de cómo ellos montan en una plancha. Acá ustedes ven cómo en una plancha montan, en una plancha correcta, cómo montan las marcas, la colorimetría, y cómo montó aquí el señor las hojas, ¿no? Entonces, montó 4 hojas. Y a ver. Entonces, esto que estoy hablando es el tema de la imposición, para que ustedes lo tengan también presente, ¿no? Entonces, también para que ustedes también tengan una idea de qué va a venir. Entonces, que tengan ustedes una distribución de los elementos que tiene su proyecto, ¿no? Entonces, otra manera también de hacerlo, como les estaba aquí compartiendo, pues es hacer el cuadernillo, ¿no? Entonces, que la 1 va a ser la contraportada, y la 1 va a estar enfrentada con la página, la 1 va a estar enfrentada con la 16, ¿cierto? Y si doy la vuelta a esta 1 con 16, va a estar la pareja 2, 15, ¿cierto? Y entonces normalmente uno hace un cuadernillo y uno tiene esto como una guía. Bueno, en la primera va la portada, en la segunda, ¿qué va a ir? Que si va a ir la editorial o si va a ir créditos, y desde la página 4 es que empieza el contenido, o si monto publicidad, si voy a dejar en la página 15 publicidad. Entonces, esta es otra opción también de mostrar, o de que ustedes tengan una idea de cómo va a venir la distribución de su revista. O sea, usted tiene una maquetica pequeña, una maqueta pequeña de la distribución. Para que lo tengan presente, pues hacer bien la distribución, que normalmente pues uno hace esto como normalmente es como un boceto, a veces lo llaman machote o sábana, en la cual uno hace la distribución, y en esa distribución pues uno va colocando que esta es la portada, contraportada, la siguiente, bueno, entonces para que lo tenga presente. Después me dices cuántas páginas son. Haga bien ese cálculo de las páginas